Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. Samuel capítulo 13. Primer libro de Samuel capítulo 13. En esta noche les anuncio que el pastor Juan se encuentra en una cita importante, no se encuentra con nosotros, pero está haciendo la obra del Señor, así que en todo momento sigan orando por él y por su vida, por su esposa. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Cuando todos lo hayan encontrado, podemos decir un fuerte amén. Leo para ustedes. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibea, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: Hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todos los ejércitos israelitas fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que estaban y, como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, Señor. Sabemos, Señor Dios, porque hoy ha sido un día maravilloso para nuestras vidas, Padre amado, a pesar de las dificultades, a pesar de las angustias, Señor Dios, pero sabemos que ha sido un día bueno porque tú eres un Dios bueno, Padre amado, un Dios misericordioso, un Dios que guarda a sus hijos, Señor, y los protege, y que tu palabra, Señor Dios, se hace viva, Padre amado, en medio, Señor, de nuestro caminar. Hoy te pedimos en esta noche que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, quitando toda sabiduría humana, todo pensamiento humano, Señor Dios, todo consejo que venga, Señor, de la sabiduría humana, que para ti, Señor Dios, es necia. Por eso venimos delante de tu presencia, Señor Dios, a escuchar tu consejo, a escuchar tu palabra, Dios del cielo, y que hoy sea escrita en la tabla de nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos de todo pecado, de toda maldad que hay en nuestras vidas, que seas tú, Señor, Dios del cielo, confrontando nuestros corazones, Dios del Padre. Te amamos y te glorificamos a ti por siempre y para siempre. Hoy, Señor Dios, nos abandonamos en tus manos, como lo hacemos cada mañana, Señor Dios. Te doy gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que acabamos de leer fue una situación que le tocó afrontar al rey Saúl. El rey Saúl fue escogido por el pueblo de Israel en el momento en que decidió tener un rey. Entonces Dios, cuando Samuel le dice al Señor, el pueblo está pidiendo un rey, el Señor le dijo: no te preocupes, a ti no es el que te han despreciado, me han despreciado a mí. Y el Señor les entrega un rey. Ese primer rey se llamó Saúl. Saúl ya había enfrentado, ya había tenido batallas donde había visto la victoria. Pero en esta batalla en particular era contra el ejército filisteo. Era una nación poderosa. Mantenía el monopolio de las armas para Israel. Israel era un pueblo que era agrícola. No estaba adiestrado, no había entrenamiento militar en ese tiempo. Estaban subyugados
a la nación filistea. Tenían que pagar para que sus asadones y sus herramientas para trabajar la tierra fueran afiladas, porque los únicos que tenían el monopolio de las armas de hierro de ese tiempo eran los filisteos. Así que el pueblo de Israel no había espadas, no había lanzas, no había nada con que sublevarse o levantarse en contra de esta nación. Cuando Saúl empieza a gobernar, gobernó 42 años, pero empezando a gobernar, empieza una campaña en contra del subyugamiento del pueblo filisteo a la nación hebrea. Eso es lo que acabamos de leer. Pero al levantarse Saúl con el pueblo de Israel en contra de los filisteos, se encuentra en una posición de desventaja ante un ejército que era bastante numeroso, fuerte, bien armado hasta los dientes, muy bien equipados para la guerra, y se encuentra con un ejército que, aunque era selecto del pueblo de Israel, no contaba con espadas, no contaba con carros, no contaba con nada para poder enfrentar a un ejército de esta envergadura. La palabra es clara cuando dice que solo Jonatán y Saúl tenían espada. O sea que todos los que estaban ahí del ejército de Israel podían estar armados ¿con qué? Con herramientas agrícolas, asadones, palas, trinches. Ahora imagínense todo ese ejército, que eran 3,000 hombres, y ven todo este despliegue militar al frente de ellos. No es una situación fácil para afrontar. No es una situación que podemos decir, bueno, ahora ¿quién podrá ayudarnos? Que fue lo que dijo Saúl. ¿Cómo voy a ir a la batalla si no sé que el Señor me va a ayudar? Porque para el hombre o para ese ejército era imposible destruir un ejército tan grande. Se había vuelto más odioso. O sea, que el pueblo de Israel era ¿qué? Odioso para los filisteos, y se había vuelto como más odioso. Había destruido una guarnición militar en Geba. Lo había hecho Jonatán con solo 1,000 hombres. Y Saúl llama a reunirlos todos, pero cuando ven ese ejército, lo primero que hacen es huir en medio de la batalla. Empezaron a esconderse en cuevas, en cisternas, en matorrales. No eran hombres preparados para la guerra. No eran hombres hasta ese momento, un ejército que había sido entrenado para la batalla. No dista mucho de lo que nosotros vivimos hoy. No somos un pueblo que el Señor nos haya llamado a la guerra. No somos un pueblo que tenemos toda el andamiaje, las herramientas para poder enfrentar al enemigo que tenemos al frente. ¿Cuánto hemos estado en esa situación? Cuando viene la enfermedad, ¿tú puedes hacer algo? Cuando viene la escasez económica, ¿tú puedes hacer algo? Son ejércitos poderosos que están alrededor nuestro, que vienen con la única intención de ¿qué? De destruirnos. El pueblo filisteo representa al enemigo, representa a Satanás con todas sus potestades en contra del pueblo de Dios, en contra de que el pueblo de Dios se levante a predicar la palabra de Dios, en contra de tu vida, de tus familiares, de la iglesia del Señor. Pero la pregunta es, ¿cuántos realmente consideran que tienen un rey poderoso? Un rey que realmente pelea la batalla, que con la ayuda del Señor venceremos a todos los enemigos que se pongan delante de nosotros. Pero no para glorificar a nosotros, sino para glorificar ¿a quién? Al nombre del Señor. Ahora bien, el pueblo de Israel conocía el poder de Dios, porque anterior al rey Saúl existieron los famosos jueces en medio del pueblo de Israel. Hombres que se levantaron para traer libertad en medio del subyugamiento de estos pueblos. Estos pueblos no fueron destruidos cuando ellos entraron a la tierra prometida, porque servían para probar el corazón del pueblo de Dios. Eso está escrito en Josué y en Deuteronomios. El Señor nos los destruyó a todos. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso para nuestras vidas? ¿Qué representa eso para nuestras vidas hoy? ¿Qué representa que los filisteos se hayan parado al frente a destruir al pueblo de Israel? Porque de eso depende la decisión que se va a tomar al renglón siguiente o al párrafo siguiente.
¿Qué es lo que el Señor desea? ¿Qué es lo que el Señor quiere cuando nosotros nos ponemos al frente de un ejército que nos lleva mucha más ventaja? No tenemos cómo afrontarlo. O el Señor quiere que nos ocultemos en cuevas y en cisternas. O el Señor quiere que nos paremos firmes y confiemos en el Señor. El pueblo de Israel conocía el poder de Dios. Gedeón peleó con 300 y aún ni siquiera los 300 fueron a la batalla. El ángel de Jehová destruyó todo el ejército que estaba al frente de ellos. Sansón, un hombre que el Señor venía sobre él y destruyó guarniciones, merodeadores de filisteos. Conocemos la historia de Sansón. El pueblo conocía la historia de Sansón, conocía la historia de Gedeón, conocía la historia de Barak, conocía la historia de Jefté, conocía la historia de todos los jueces. ¿Por qué sale huyendo? ¿Por qué corría? Porque no estaban preparados para la batalla que estaba al frente de ellos. Porque hasta ese momento el Señor no les había dicho que la victoria era para ellos. Pero hay algo que hoy hace la diferencia, es que el Señor murió en la cruz del Calvario y venció a todos nuestros enemigos. Y que tú y yo somos más que vencedores por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que no estamos esperando que el Señor nos diga que nos va a ayudar. El Señor ya lo hizo hace más de 2000 años. Entonces, ¿cuál es el miedo de predicar? ¿Cuál es el miedo de levantarse y sublevarse en contra de todos estos falsos maestros, en contra de todas esas personas que necesitan la palabra de Dios? Y ahí es donde entra a la escena este personaje. Parte B del versículo 7 dice: mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Saúl representa nuestras vidas. Capítulos anteriores, el Señor dice que cuando se puede escoger a Saúl y cuando él dio la vuelta a Samuel, dice que el Señor cambió su corazón por un corazón nuevo y que todo lo que Samuel le había dicho sobre él se cumplió. Saúl profetizó en medio de los profetas. El Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar. Era un hombre que representa cuando tú llegas a la iglesia, cuando el Señor te justifica por tus pecados. Era un hombre que había sido llenado, que había tenido en su corazón aquí en iglesia al Espíritu Santo. Había tenido la experiencia del Espíritu Santo en su corazón. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos sido transformados y cambiado nuestro corazón por un corazón nuevo, justificado, un corazón que ya el pecado no lo gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque eso es algo sobrenatural que viene de parte de ¿quién? De Dios. Porque tú ni yo podemos justificarnos delante de Dios. Solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Saúl representa el creyente de hoy. El problema está cuando estamos al frente de un ejército. Eso ya ha pasado capítulos anteriores. Ya Saúl había ganado batallas. Y es el problema cuando nosotros nos confiamos en nuestras propias fuerzas. Cuando el Señor ha sanado a un familiar, cuando el Señor ha traído libertad a algún familiar, a algún conocido. Cuando le predicamos a una persona y se convierte y viene a este lugar y camina, empezamos a confiarnos de que es nuestra obra la que hace la diferencia. Y no reconocemos que fue Dios el que cambió el corazón de Saúl. No reconocemos que Dios fue el que depositó sobre él el Espíritu Santo para que profetizara. Y empezamos a olvidarnos de eso. Porque es claro, dice que tráigame la ofrenda, porque Samuel aún no llegaba. Samuel representa dos cosas. La primera, representa al mismo Cristo, representa la venida del Señor. Que muchos cuando piensan que la tardanza de Cristo nos amerita para nosotros ir a hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer.
Por eso hay tanta iglesia, tanto pastor, tanto líder haciendo y deshaciendo porque piensan que Cristo no va a volver, porque piensan que Cristo está tardando, que el dueño de la vida está tardando. Eso representa eso. Y la pregunta de hoy, aunque tú no seas líder o no representes a una congregación, ¿qué estás haciendo con tu congregación? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con los que están alrededor tuyo? Estás sacrificando cosas que no debes sacrificar. Que el problema no era el sacrificio que estaba presentando Saúl, sino usurpando lo que no debía hacer él. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer. Nosotros no podemos decirle a la gente que el Señor lo va a sanar. Ahora, ¿el Señor tiene poder para sanar? Lo tiene. Todo el poder para hacerlo. No hay una enfermedad que el Señor no pudiera sanar. Lo comprobamos cuando en la vida terrenal de nuestro Señor. Dice que todo el que venía enfermo salía como sano. No había nada que el Señor no pudiera hacer. No hay nada que el Señor no pueda hacer. No habrá nada que el Señor no pueda hacer. Porque todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir. Por eso los demonios creen y tiemblan delante de su presencia. Porque saben que todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir. Cuando nosotros empezamos a sacrificar nuestra obediencia. Samuel le había dicho a Saúl que lo esperara durante ¿cuántos días? 7 días. Y Saúl no esperó. Saúl no esperó. Y vino y tomó las ofrendas y él mismo la presentó delante del Señor. ¿Qué estás sacrificando hoy delante del Señor? ¿Qué es lo que estás sacrificando hoy? Muchos hoy sacrifican realmente su obediencia. Muchos hoy, iglesia, y no están allá afuera. Estamos hablando de gente dentro de la iglesia. Saúl representa hombres cambiados. Hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Hombres respaldados y aprobados por Dios. Dios aprobó la elección de Saúl. Así que no mires allá afuera, mírate a ti mismo. ¿Qué estás sacrificando en el altar de Dios que a tus ojos se ve bueno, pero que delante de Dios es una desobediencia? Porque hoy no vemos tan malo el dejar de congregarnos. Porque muchos dejan de congregarse. Porque muchos piensan que un domingo no hace la diferencia. Porque no ve tan malo coger la obediencia y sacrificarla ¿dónde? En el altar. No lo ven tan malo. ¿Qué va a pasar? Pensamos que el Señor no puede regresar en este instante. El día ni la hora, nadie lo sabe. El día de salvación, como dice la carta a los Corintios, es ahora, es hoy, iglesia. Tú debes estar preparado a cada momento, en cada instante. Cada vez que viene el pensamiento de no diezmar, de no ofrendar, de no mostrar misericordia, de no orar por tu hermano, es lo que estás haciendo, lo que hizo Saúl. Coges tu obediencia, lo que el Señor ha dicho que tú debes de obedecer, y lo has puesto ¿dónde? En el altar, porque piensas que no es tan malo. Cada vez que dices una vulgaridad, cada vez que aportas al soborno, cada vez que te niegas a predicar la palabra de Dios a otro, estás sacrificando tu obediencia, porque el Señor dijo: id por todo el mundo, ir a cada nación, a todas las naciones, y predicar ¿qué? Las buenas nuevas, y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y enseñándoles a todos lo que yo les he enseñado, lo que deben de hacer. ¿Cuántos están haciendo eso? ¿O estamos haciendo como Saúl?
¿O estamos haciendo como el pueblo? La otra cosa que representa, cuando estamos en medio de una dificultad y vemos que todo el mundo retrocede, te voy a decir algo: si tus ojos están puestos en el líder, en el que está a tu lado, en el que te trajo al Evangelio, tu mirada está puesta en el lugar equivocado. Tu mirada tiene que estar puesta ¿en quién, iglesia? En el Señor. El pueblo empezó a ver el ejército y empezó a ver a Saúl, que era el único que tenía espada. Tu mirada no puede estar ni en el líder, ni tampoco en el ejército adversario. Tu mirada tiene que estar puesta ¿dónde? En el Señor. Si el Señor ha dispuesto vivir con una enfermedad, vívela. Porque Dios ha sido ¿cómo? Bueno, porque Dios es fiel. Pero hoy no nos gusta aceptar esto. Cuando ves tu sueldo que no alcanza para pagar todas las necesidades o todas las obligaciones que tenemos, lo primero que piensas es: si doy el diezmo no me alcanza. ¿Por qué no piensas como debes de pensar? Si yo doy el diezmo, el Señor es fiel. ¿Por qué no piensas como debes de pensar? Una vez le decía a alguien que predique el Evangelio de la prosperidad, que sella la palabra, me decía: lo que pasa es que si no hago eso me muero de hambre. Es preferible entrar al cielo muerto de hambre. Pero no puedes coger tu obediencia y sacrificarla ¿a dónde? Allá, pensando que lo estás haciendo para Dios. Estás predicando, ok, eso está bien, pero no puedes hacerlo a tu manera, no puedes hacerlo a tu forma, no puedes hacerlo a tu pensar. Como pueblo de Dios debemos tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, que es obedecer la voluntad del Creador, del que nos creó, del que nos ha dado la vida, el que puede hacer y disponer de nuestras vidas lo que Él quiera. Si Él ha decidido ponernos al frente de la batalla con un asadón, párate firme con el asadón. Si el Señor te ha seleccionado dentro del pueblo de Israel para predicar en medio del colegio, en medio de la universidad, oye, párate con el asadón firme. No tengas miedo, no temas. Porque lo tremendo es que si sigues leyendo, el Señor trajo confusión en medio del campamento filisteo y ellos se destruyeron. Entonces fue cuando empezaron a salir todo ese poco de cobardes a corretear al ejército que ya estaba destruido. ¿Por qué no confiamos en el Señor? Ahora veamos la respuesta de Samuel. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Mismas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Esa fue la respuesta de Samuel. ¿Se vio cómo? Obligado. ¿Obligado a qué, iglesia? A desobedecer a Dios. Esa fue la excusa de este hombre. Esa es la excusa de muchos de los que estamos hoy aquí, que dejamos de congregarnos, que dejamos de predicar la palabra de Dios, que dejamos de disciplinar a nuestros hijos en el momento en que el Señor dice que debemos disciplinarlos, que dejamos de robar porque ya el que robaba no debe robar más, el que adulteraba ya no debe adulterar más, el que fornicaba ya no debe fornicar más. Pero le venimos y le decimos al Señor: me vio obligado, se me desnudó, me vio obligado. No tenía cómo pagar el servicio, me tocó tomar los diezmos. Mi hermano tenía necesidad, yo tenía 20. Si no, no como yo mañana. Y no ejercí misericordia, como dice la carta de Santiago. ¿Cuántos han visto la necesidad de su hermano y no se han movido a misericordia? Es tiempo de ser el pueblo de Dios. Es tiempo de obedecer al Señor.
Pero seguimos con nuestras vidas egoístas, porque lo que está diciendo Samuel me vio obligado a hacerlo de manera egoísta. Cuando vi que todos estaban retrocediendo, vi que mi ejército se iba. ¿En dónde estaba la confianza si lo que él estaba pidiendo era, qué era lo que él quería? ¿La ayuda de quién? Si realmente tú quieres la ayuda del Señor, ¿por qué tus ojos están puestos en esas cosas? ¿Por qué tus ojos están puestos en el dinero? Si realmente lo que estás buscando es la ayuda del Señor, es lo que está diciendo Saúl. Estaban listos para la batalla. No me alcanzaba el dinero para cubrirlo. Se estaban riendo de mí cuando le estaba predicando la palabra de Dios. Pero me vi obligado. Versículo 13. Qué tontería. Otra versión dice, qué locura es esta. Lo que estaba diciendo Saúl era una ¿qué? Una locura, una tontería. Cuando tú argumentas en contra de la palabra de Dios, te voy a decir que es una tontería, una locura delante de los ojos del Señor. ¿Cómo tú puedes poner la palabra de Dios por debajo de tu obligación? De lo que tú consideras que tenías que hacerlo. Tú no tenías que hacerlo, tú tenías que obedecer a Dios. Exclamó Samuel, no obedeciste al mandato que te dije, que te digo, que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Tu reino no será establecido por siempre. Esto representa, iglesia, lo único que el Señor te ha prometido a ti y me ha prometido a mí, la vida eterna. No hay otra cosa que sea eterna para siempre para nosotros que la vida que el Señor nos ha prometido. Eso es lo que estás poniendo en juego cada vez que sacrificas tu obediencia, pensando que lo estás haciendo para el Señor. Cuando tú decides obedecer deliberadamente el mandato del Señor. Entonces piensas que tu hermano que está a tu lado mostrándote el pecado que te está diciendo es una tontería, es una locura. Empiezas a mirarlo mal. Pero es contundente lo que está diciendo tu hermano. Está desobedeciendo no a mí, dijo Samuel, sino a quién, al Señor que te dio ese mandato. Que lo esperaras ¿cuántos días? 7 días, por eso representa la venida del Señor. La venida del Señor es perfecta, vendrá el día que Él lo haya decidido, porque es una decisión y una elección de solamente ¿de quién? De Dios. Por eso tú y yo debemos estar preparados cada día, cada noche, cada instante, cada vez que viene un pensamiento que tú sabes que no le agrada al Señor. ¿Qué debes de hacer, iglesia? Tú sabes qué es lo que debes de hacer. Cada vez que dejas de orar, tú sabes por qué lo has dejado de orar. Pero no le puedes echar la culpa al Señor porque el Señor ha cambiado tu corazón. Y aquí está la promesa. El Señor está buscando hombres conforme a su corazón. Hombres que hagan la voluntad de Dios. Sin importar la situación, sin importar la circunstancia, sin importar la enfermedad, sin importar si no hay un peso para comprar nada. Esos son los hombres que el Señor está buscando hoy. Por eso tú estás sentado en esta silla, no por otra razón. Hombres que desean buscar y hacer la voluntad del Señor. No estamos sentados aquí para vernos bonitos. Te voy a decir algo, el enemigo nos ve como el pueblo de Israel con asadones y con trinches. ¿Sabe qué le teme el enemigo? A la obediencia que tú tengas delante de Dios. Porque sabe que a los que le obedecen, el Señor los vendrá y los defenderá y los guardará. Porque mandará al ángel del Señor y destruirá todo ese ejército. Traerá confusión para ellos. Para nosotros no. Y tú y yo hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. Si estamos aquí vivos, si estamos aquí en esta noche, es por la misericordia preciosa del Señor para nuestras vidas.
No es por otra razón. No es porque tú trabajes mejor que los demás. No es porque seas más inteligente que los demás. No es porque tu sabiduría te haya traído a predicar en este lugar o predicarles a otros. No se trata de eso, iglesia. Se trata de obedecer al Señor. Y es tiempo, iglesia, de que seamos precavidos en lo que nosotros estamos haciendo. No podemos andar de ligeros, sacrificando nuestra obediencia por algún fin o por algo que pensamos que nos vemos obligados para hacer. Nosotros no estamos obligados al pecado, iglesia, porque Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Cristo nos sacó de la esclavitud del pecado para vivir en su libertad, pero somos esclavos de Él para obedecerle. Somos mayordomos, somos administradores de la vida que el Señor nos ha dado en esta tierra. Así que no te lo tomes a la ligera. No te llenes de orgullo en pensar de que lo que estás haciendo está bien. Si no está acorde al mandato del Señor, si no está acorde a esta palabra, iglesia, se llama desobediencia. Y no puedes pensar como Saúl, que al venir a esta iglesia le estás haciendo un favor al Señor. Él pensó que le estaba haciendo un favor a Dios. Tenía que esperar, porque en el mismo momento, te voy a decir algo, el Señor no llega ni antes ni después. Dice el rey David, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todo pasará, cielos y tierra lo harán, pero mis palabras, métete eso en la cabeza, eso es lo que nos hace a nosotros avanzar, no van a pasar. Todas las promesas que el Señor ha puesto en este libro, iglesia, no van a pasar. Entonces, ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues con tu terquedad de hacerlo a tu manera? Porque para el Señor, cuando tú estás pecando y estás haciendo lo que no le agrada al Señor, ¿sabes qué es? ¿Es una qué, iglesia? Dilo tú. Para el Señor es una tontería. Es una locura. ¿Qué le pasa a este loco? ¡Qué tonto! Cada vez que tú y yo diezmamos, iglesia, estamos probando al Señor. El Señor lo dice en Malaquías. Probadme ahora en esto. Si no, os abriré ¿qué? La puerta de los cielos y derramaré ¿qué? Bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde, iglesia. No es para hacernos ricos. Eso no está hablando el texto. Para que haya alimento en tu casa, para que las necesidades de tu casa sean suplidas. No podemos estar como los impíos o como los incrédulos, porque la palabra dice que el sol sale tanto para buenos como para malos. Nosotros no podemos vivir en esa condenación. Nosotros no podemos vivir en esa gracia que el Señor ha puesto en los incrédulos, porque eso les será para ellos para condenación. Muchos de los que estamos aquí a veces pensamos que como no hemos caído muertos, como ha habido comida en nuestra mesa, pensamos es de que el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel, pero para condenarte. El Señor permanece fiel con los que son fieles para salvación, pero para los que son infieles, el Señor permanece fiel para tomar su alma y echarla ¿a dónde? Al lago de fuego. Las cosas de Dios son serias, no son locuras, no son tonterías, no son necedades, iglesia. Es en serio. Él es el temible, hay que temerle, porque Él es el Dios poderoso, el todopoderoso. No hay otro como Él, ni lo habrá. Así que no te vas a respaldar en otro Dios. Solamente en Él lo puedes hacer. Por eso hoy, aunque parezca un mensaje que te esté confrontando, te esté diciendo, es que no puedo fallar una, es que no puedo pasar una, te voy a decir algo, no puedes pasar una. Porque el Señor, por su divino poder, nos ha dado todo lo necesario para hacer ¿qué, iglesia? Lo correcto. Así que no tienes justificación para tu pecado. No puedes decir como Saúl que me vi obligado a hacerlo. No puedes decir como dijo Saúl, es que todos me han dejado solo. ¿Qué más debía hacer? ¿Qué más podría hacer? No. Si los demás te han dejado solo, el Señor no te ha dejado solo.
Señor es tu fiel amigo. El Señor es la roca para los que en Él confían. El Señor no nos ha dejado solos. Así no tengamos lo que siempre hemos tenido. Si me ganaba 2 millones de pesos y ahora me gano solamente 600, gloria al Señor, 600 alcanzan. Pero en obediencia, iglesia. Y si me gano 10, también van a alcanzar. Y voy a hacer lo que el Señor dice que yo debo de hacer. Porque el Señor es que, iglesia, Él es fiel. Y no va a faltar nada en tu casa. Y el día que no haya, iglesia, date por seguro que el Señor no tarda, Él volverá. Él volverá, iglesia. Él volverá. Y que no te encuentre y te diga, qué tontos te quedaste por tu desobediencia. Qué locura. Se los di todo para que pudieran avanzar. Pero desobedecieron por pensar de que lo que estaban haciendo estaba bien. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar en esta noche. Siento de decirte que cada mensaje que el Señor nos da no es para traernos y pensar de que somos lo peor. Somos lo mejor en Cristo Jesús. Pero solo en Él, iglesia, podemos ser y estar confiados y tranquilos en medio de la angustia. Pero es tiempo de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Es tiempo de que ella dicte el rumbo de nuestras vidas. Es bueno guardar nuestro corazón porque lo dice la palabra del Señor, pero tienes que llenarte de la palabra del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guárdalo con las palabras del Señor escritas en él, para que ella dictaminen el rumbo de tu vida, para que tu corazón sea limpio y puro delante de su presencia. Si es posible, iglesia, si es posible hacerlo. Es mentira del diablo, es mentira de tu carne, que no lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Es posible en Cristo Jesús, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Y te ha hecho a ti y a mí, nos ha hecho más que vencedores, para poder alcanzar la vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, iglesia, no vamos a ver a nuestro Señor. Por eso es necesario, iglesia, que te pares firme en la santidad de nuestro Dios. Debemos parecernos más a Él. Debemos buscar la perfección, porque Él es perfecto, iglesia. Así que no estamos obligados a fallar, no estamos obligados a pecar. No estamos obligados, iglesia, no lo estamos. Porque Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Así que no tienes excusa delante de Él. Cada vez que presentas una excusa delante de Él, el Señor te está viendo con locura y te está diciendo, eres un tonto. Y Dios no nos ha llamado a ser tontos, iglesia. Nos ha llamado a ser los sabios, porque dice que Él tomó lo vil y lo menospreciado de este mundo para hacernos y avergonzar a los sabios de este mundo. Tú has sido llamado a predicar la palabra de Dios y a vivirla también. A ser un buen testimonio de la palabra de Dios. Por eso ora en esta noche y pídele perdón a Dios si lo has hecho así. Si todavía insistes en que tu obediencia debe estar en el altar. No importa lo que hayas hecho antes, porque el Señor te ha justificado. Cuando el Señor dio un nuevo corazón a Saúl, lo estaba justificando delante de su presencia. Pero vivimos también un proceso de santificación, donde cada día nos esforzamos por agradar al Señor, por agradar el sacrificio en la cruz del Calvario, por agradar a aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, al que se le ha dado el máximo honor. A Él buscamos agradar. No a los hombres. No le temas al pastor, no le temas a la iglesia, no le temas a tu hermano, témele al Creador de los cielos y de la tierra. Es tiempo que ores en esta noche y le digas al Señor que cambie tu corazón, que quite ese corazón de piedra y lo haga un corazón de carne y que lo llene del poder de tu Espíritu Santo. Porque Él no se va a negar, iglesia. Porque Él dice que Él da buena dádiva y que Él dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Que Él dará sabiduría a aquel que la pida, Él se la va a dar. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice la Biblia que yo leo todos los días.
Por eso te tienes que aferrar a la palabra de Dios. Esa es la roca inconmovible. Es tiempo que el Dios, el creador de los cielos y la tierra, transforme tu corazón. Si el Señor no ha hecho el cambio, si el Señor no ha cambiado tu corazón, te pido en esta noche que te pongas de pie. Si tú todavía te ves obligado a pecar y a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, si todavía no hay convicción de pecado en tu corazón, el Señor te dice hoy, Él está dispuesto a cambiar tu corazón. Él está dispuesto a hacerle un corazón nuevo en esta noche. Pero debes esforzarte. Debes creer que el Señor es el Dios Todopoderoso. Que lo que está escrito en su libro, en las palabras que Él ha puesto en este libro, son la verdad, iglesia. Es tiempo de levantarnos como el pueblo de Dios, como hijos de Dios que hacen la voluntad de su Padre. Por eso, Señor Dios, yo pongo mi vida, Señor, delante de tu presencia. Yo pongo la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor Dios. Y yo te pido desde el cielo que tengas misericordia de nosotros. Que quites todo el pecado, Señor Dios, de nuestros corazones, Padre amado. Que tú circuncides cada corazón. Que quites el oprobio, Dios del cielo. Que, Padre amado, cubre, Señor Dios, ese corazón nuevo, Padre amado, que tú estás dispuesto a dar. Hoy te pedimos desde el cielo que nos transformes a tu imagen y semejanza, que nos hagas una nueva criatura conforme tu palabra dice, Señor Dios. La creación fue hecha por el poder de tu palabra del cielo y nuestra vida es transformada por el poder de tu palabra, Señor Dios. No por el poder, Señor Dios, de lo que yo pueda hacer. No por lo que yo haya dejado, Señor, sino por el poder de tu palabra es que hay una verdadera transformación en nuestros corazones. Por eso hoy yo te pido del cielo que tengas misericordia, Señor Dios, que te muevas con poder en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo rodee, Señor, a cada corazón que ha venido, Señor Dios, en esta noche. Hoy yo te pido, Señor Dios, que hagas, Señor Dios, lo que tú nos has prometido desde el cielo. Hoy tu pueblo, Señor, clama por un corazón nuevo. Hoy tu pueblo, Señor, clama, iglesia, porque Él está dispuesto. Él siempre ha estado dispuesto. No es esta noche, no es por esta clase de mensaje. Él siempre ha estado dispuesto desde el mismo momento en que te llamó. Ha estado dispuesto a transformar tu corazón. No dejes de orar, iglesia. No dejes de orar cada día, no dejes de leer su palabra. Señor Dios, te doy gracias.